Listo, entonces definimos lo que era el experimento aleatorio, lo que era su espacio muestral y lo que es un evento de ese espacio muestral. En el caso de las placas, pues podríamos proponer que la placa fuera número par o que fuera número impar, o específicamente que correspondiera a un valor determinado. Por ejemplo, que la placa sea el número 5, que la placa sea el número 8. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos un evento. Existe un par de definiciones que, a pesar de que no son definiciones técnicas como tales, las vamos a tener en cuenta porque ellas son las que nos van a permitir determinar qué es lo que realmente queremos calcular en un ejercicio de probabilidad. ¿Listo? Esas dos definiciones son lo que vamos a llamar situación y condición. La situación va a ser específicamente la pregunta de probabilidad. Esto es pregunta de probabilidad. ¿Ok? Entonces, en los problemas, nosotros vamos a tener una pregunta que es lo que queremos calcular su probabilidad, la probabilidad de que ocurra algo en particular. ¿Ok? Y la condición es lo que debe ocurrir para que se cumpla la situación. Lo que debe ocurrir para que se cumpla la situación. ¿Ok? En algunos casos, la situación es la misma condición. En algunos casos, la situación es la misma condición. Es decir, la pregunta de probabilidad es exactamente lo que debe ocurrir. Pero en algunos casos, una cosa no necesariamente es lo mismo que la otra. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos el caso de un jugador de parqués. Un jugador de parqués que tiene su última ficha a 6 cuadros. ¿Sí? Ya para sacar la ficha está a 6 cuadros. ¿Ok? Y el problema me plantea, o el problema plantea, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Probabilidad de ganar. Pues quienes juegan parqués saben que si la última ficha está a menos, a 6 cuadros o menos, pues ya solamente se lanza un dado. No se lanzarían los dos, sino se lanza un solo dado. No sé si reconocen la regla ahí, pues. Entonces, des en cuenta que la pregunta de probabilidad es ganar, ¿cierto? Esa es la pregunta de probabilidad. Significa que esa es la situación. La situación es ganar. Vamos a escribirla así solamente. Situación, ganar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es su pregunta de probabilidad. Pero la condición es otra cosa. ¿Qué debe ocurrir
para que esa persona pueda ganar. ¿Qué será? Pues sacar los dados o el número que necesita. Específicamente para esa situación, si está a 6 cuadros, ¿qué podríamos decir? Pues que necesita un 6. Que saque el 6. Entonces miren que la condición es sacar el número 6. ¿Listo? Eso es la diferencia entre una situación y una condición. El asunto es que para este problema, así como lo he planteado, hay una sola condición. Para que se dé la situación, hay una sola condición. Pero van a haber situaciones donde existe más de una condición. Pueden darse 2 condiciones, 3 condiciones, 4 condiciones o muchas más. Otro ejemplo para que veamos que pueden existir muchas más. En las materias que ustedes ven en el colegio, todas las materias se manejan independientemente, ¿cierto? O sea que el resultado que ustedes obtienen en matemáticas no tiene nada que ver con el que obtienen en física, no tiene nada que ver con el que obtienen en química, ni en inglés, ni español, ni filosofía, ni, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará si me pregunta la probabilidad o la pregunta de probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Estoy abreviando aquí de pasar en limpio. De pasar en limpio. Para este problema, la situación es esa, pasar en limpio. Situación, pasar en limpio. Pero para poder pasar en limpio, pues debo pasar cada una de las materias. Por lo tanto, entonces tendría una primer condición. Condición 1, pasar español. Condición 2, pasar matemáticas. Condición 3, pasar filosofía. Condición 4, pasar inglés. Y así por cada una de las materias. Significa que tenemos un problema donde hay una situación, pero existen varias condiciones. Podemos tener 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de la cantidad de materias que se tengan. Para este problema, pues vamos a tener distintas condiciones. Vuelvo y les digo, para esta situación yo debo separar las condiciones. ¿Por qué? Porque cada materia se maneja independientemente. No tendría nada que ver la materia español con la materia de matemáticas, y mucho menos con filosofía y tampoco con inglés. Entonces, cada una de ellas se convierte en una condición distinta. ¿Ok? Precisamente de la cantidad de condiciones que tengamos y cómo se relacionan esas condiciones es que vamos a tener los distintos casos de probabilidades. ¿Ok? Ya saben, dependiendo de la cantidad de condiciones y cómo se relacionan esas condiciones entre sí, entonces tendremos los distintos casos de probabilidad. De ellas, entonces, vamos a generar un mapa conceptual que nos sirve para poder hacer los análisis de probabilidades. ¿Sí? Quiere decir que ese cuadro, ese mapa conceptual de la cantidad de condiciones y cómo se combinan esas condiciones, entonces nos generan los análisis de probabilidad. ¿Ok? Estas condiciones, si ustedes se dan cuenta, pues se van a convertir o corresponden a los eventos de probabilidad. Estas condiciones
Estas condiciones son los eventos de probabilidad. ¿Listo? Entonces, puede ser que nosotros estemos calculando la probabilidad de la situación, ¿cierto? De hecho, eso es lo que yo calculo, la probabilidad de la situación. Pero, para poder calcular esa probabilidad, nosotros tenemos que tener los eventos de probabilidad. ¿Ok? Así que el cálculo de probabilidad tiene que ver con precisamente esos valores que obtienen los eventos de probabilidad. ¿Listo? Bueno, y ya hemos definido lo que es un experimento aleatorio, definimos lo que era el espacio muestral, lo que era el evento, lo que van a ser las situaciones de probabilidad y los eventos de probabilidad. Pero, ¿y qué es una probabilidad? ¿Qué podemos decir de lo que es una probabilidad? ¿Cómo la definimos? Entonces, decimos que la probabilidad de un evento es el grado de certeza, de la ocurrencia de ese evento. Es el grado de certeza de la ocurrencia de ese evento. Las probabilidades están basadas en la ocurrencia histórica de los eventos. Eso quiere decir que cuando nosotros calculamos una probabilidad es porque ya se ha considerado que ese evento ha ocurrido. ¿Sí? No necesariamente en el instante en el que yo lo estoy haciendo, pero sí pudo haber ocurrido en otras situaciones. Es decir, cuando yo lanzo el dado, yo estoy lanzando el dado y quiero la probabilidad de que esto vaya a ocurrir ahorita. ¿Sí? Pero la situación de haber lanzado un dado no es nueva. La situación de lanzar un dado ya es algo que ha ocurrido anteriormente. Por eso nosotros decimos que está basado en una ocurrencia histórica. ¿Sí? Porque ya ha ocurrido anteriormente y pues de acuerdo a eso sabemos cómo se va a comportar. Por ejemplo, si llegara a darse un partido entre un equipo que es demasiado fuerte comparado con otro equipo que es demasiado débil, ¿sí? Entonces, si esa situación es inédita, es decir, no ha ocurrido antes, pues sería muy difícil poder calcular la probabilidad de que el equipo más fuerte pueda ganar. Claramente tendremos la noción de que eso va a ocurrir, ¿cierto? Pero que le podamos dar una cifra específica a esa probabilidad sería algo muy aventurado. No podríamos decir con certeza, es que si juega, por ejemplo, el Real Madrid contra, qué sé yo, contra la selección de fútbol del colegio, entonces la probabilidad de que el Real Madrid gane es del 99.9%. Eso sería algo muy aventurado porque nunca ha ocurrido, ¿sí? Y pues probablemente nunca ocurra. Pero si esa situación nunca se ha dado, nosotros no podríamos dar un cálculo de probabilidad real. Eso que nosotros decimos y que
probablemente lo hacemos con, digamos que, con cierta frecuencia, de que generamos un resultado de probabilidad, vuelvo y repito, no es correcto, ¿sí? Lo asumimos porque sabemos que es muy difícil de que algo ocurra, pero calcular un valor de probabilidad preciso no es correcto hacerlo. ¿Okay? Siempre tendríamos que tener un resultado histórico. Es que siempre que han jugado eh, el Real Madrid contra la selección del colegio, pues de todas las veces que han jugado, el Real Madrid ha ganado 20 veces y el colegio ganó una sola vez. Bueno, ahora sí tenemos un resultado histórico con el cual podemos formular esa probabilidad. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, las probabilidades las vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener probabilidad simple. Vengo un poquito más para acá. Probabilidad simple. Cuando la situación tiene una sola condición. Entonces yo digo que tengo una probabilidad simple si hay una sola condición. ¿Ok? Este cuadrito es importante que ustedes lo tengan a la mano en el momento en que vayan a presentar alguna prueba, en que vayan a hacer algún tipo de análisis de probabilidades. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, simple, o llamamos probabilidad simple, si solamente hay una condición. En el caso que acabé de proponer, el jugador de parqués, des en cuenta que solamente le sirve un solo evento. Para poder ganar, solamente le servía un evento y era que el dado le cayera en 6, nada más. No podía ocurrir otra cosa. Si le caían 2, si le caían 3, no ganaba. Podría avanzar, pero no ganaba. ¿Ok? Esa sería una probabilidad simple. Y cuando tenemos varios eventos, entonces vamos a tener probabilidades combinadas. ¿Listo? Y aquí sí vamos a tener varias situaciones de probabilidades combinadas. Estas probabilidades combinadas pueden ser 3. Una, la probabilidad simultánea. Otra, la probabilidad alternativa. Y una última, que será la probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces, las probabilidades combinadas pueden ser cualquiera de esas tres. Lo voy a poner por acá para que nos quede más centrado. Combinadas. A su vez, estas probabilidades combinadas tienen otras divisiones. La simultánea se divide en independiente y dependiente. ¿Ok? Las alternativas se dividen en 3, que son independiente, dependiente y mutuamente excluyente. Las condicionales no tienen divisiones. ¿Ok? Las condicionales no tienen división.
Este cuadrito, para que lo vean, pues, un poco más claro, se los voy a colocar aquí en la pantalla